Bueno, pues buenas noches. Primero Max Huemansi, ¿no? ¿Qué tal, Rodrigo, Julio? ¿no? Bienvenido, Max. Muchas gracias. Esta es una de las propuestas mexicanas, hay que decirlo, la muestra internacional, no la muestra, el Foro Internacional de la Cineteca Nacional viene bastante bien y bueno, una propuesta de los bañistas que básicamente lo que nos muestra es la historia de tres personajes que tienen algo en común. Los tres se quedan estancados y el contexto es una huelga, ¿no? ¿Por qué decidiste que tenía que haber una huelga como contexto de esas tres historias que nos presentas? El otro día Juan Carlos Colombo habló con respecto a eso y decía algo que me hizo mucho sentido, que dice que estamos acostumbrados ya como sociedad mexicana, y tal vez ya no solo como sociedad mexicana, sino como sociedad moderna, a estar haciendo nuestra vida alrededor de gente protestando por alguna cosa o por otra. Y eso es porque generalmente no están satisfechas las necesidades de las poblaciones, de las sociedades, ¿no? Y es el motivo por el que decidimos meter como contexto la protesta social, el incluir una ciudad que ha colapsado económicamente y en el cual los distintos sectores se están quejando y pidiendo que se reinstituyan o que se modifiquen ciertas cosas para poder seguir adelante. En medio de esto es que sucede la historia de amor fraternal, que es Los Bañistas, entre una joven, que es Sofía Espinosa, y un viejo, Juan Carlos Colombo, que no está tan viejo, si me escuchan a pegar. En medio de este contexto sucede la historia, la relación entre ellos, que deben de aprender a relacionarse para salir adelante, ¿no? Oye, Max, ¿y por qué? Digo, pareciera que estás hablando de una historia de ficción, ¿verdad? ¿Por qué decidiste comenzar con una historia como esta? ¿Qué es lo que te movió? Me movió mira, la idea, el germen de la historia fue una noticia de hace muchos años, de cuando eran las protestas en la Plaza del Sol en España, ¿no? Y decía que la mitad de los protestantes eran personas jubiladas mayores de 50 años y la otra mitad eran jóvenes menores de 25 que estaban en edad de los estudios. Y con esa noticia como base y con todas las similitudes que tenemos nosotros en nuestra realidad, fue que tomamos estos datos para construir la historia. Por eso un personaje joven y otro personaje mayor, y en medio de una crisis que desde entonces y hasta ahora y antes aún, existen estas crisis no solamente en México ni en España, sino en un montón de países. Fueron la primavera árabe en esos años, etcétera, ¿no? Sí, muy interesante, ¿no? Y justamente, ya como lo decía Huemansi, ¿no? Es muy cercana a nuestra realidad esta película, ¿no? Por ahí vemos en el personaje que interpreta Harold Torres, ¿no? Que de pronto pues, se queda sin ideales, ¿no? En el personaje que interpreta Sofía Espinosa, de pronto vemos los sueños rotos, ¿no? Finalmente ya no entró a la escuela, ya no sabe qué hacer, se ha quedado sin hogar. Y por otra parte también vemos en el personaje Juan Carlos Colombo, pues de pronto cómo una sociedad te puede utilizar y luego desechar, ¿no? Finalmente se queda sin trabajo como si su trabajo no valiera nada, ¿no? Así es. Es muy interesante cómo lo presentas. ¿Por qué decidiste? Porque además hay que decirlo, Max es productor, es guionista y con esta película debuta como en su ópera prima. ¿Por qué decidiste tocar estos temas también? Decidimos partir de la base de que los personajes se vienen afectados en sus sueños directamente y en sus posibilidades de sobrevivencia. Y partimos de problemáticas que eran como reflejo de la edad de cada uno. Y son los problemas reales que sufren las personas de esas edades, ¿no? Digo, no todas afortunadamente, pero sí muchas. Y a partir de ahí los movimos hacia el relacionarse. Hay un elemento, un ingrediente que tienen ellos también, que es el egoísmo, que también es un elemento muy común de nuestros días y en nuestras sociedades de grandes masas, ¿no? Que ya no volteamos a ver a quien tenemos al lado y no interactuamos y no nos preocupamos ni nos interesa qué problemas tiene el de al lado, ni les importa a los demás los nuestros. Ese es un elemento que tienen los tres personajes en un inicio. El único que tal vez no lo tenga de inicio es Harold Torres, el personaje que le interpreta a Sebastián. Y con estas problemáticas individuales los orillamos a relacionarse a los personajes para que dejaran de lado ese egoísmo por un mero instinto de sobrevivencia y que
terminaran encontrando la solidaridad, ese valor tan básico para poder sobrevivir y que ha llevado a la especie humana hasta el punto en el que estamos hoy. Parece que lo hemos olvidado y que vamos hacia nuestra destrucción por la falta de este mismo, ¿no? Entonces, fue por esto que decidimos arrancar con esos elementos. Max, me llama la atención cuando dices esto porque pienso un poco en todo lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos años, en estas, por así llamarlas, nuevas olas revolucionarias a las que en algún momento se refirió Hobsbawm. Pero, ¿qué es lo que queda? Y lo pregunto en tus personajes pensando también en la persona que soy en este país, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparentemente te han quitado todo? ¿Qué es lo que les queda a esos personajes? A los personajes en concreto, esa es una pregunta muy difícil de contestar en la realidad. Dentro de la ficción sí te la podría contestar con estos personajes en específico. Y lo que les queda a estos personajes es la esperanza, el seguir adelante. No resuelven, la película no resuelve, no es una película hollywoodense que acaba dando soluciones rotundas a las problemáticas de los personajes, sino que mueve unos pasos hacia la solución, que en este caso no está muy clara cuál es. Lo que sí sabemos es que van en busca de ella, y que por lo menos continúan sus días sin sufrir tanto, tratando de disfrutar con lo que hay y con lo que tienen, ¿no? Pero no hay una solución planteada, porque algo que intentamos fue que la película no fuese panfletaria y que tampoco diera lecciones, que no fuera leccionadora en el sentido de decir la solución es esta y el camino es por allá, porque la verdad es que no lo tenemos y sería muy, no sé, un poco grandilocuente el querer plantearlo, ¿no?, en una película. ¿A partir de cuándo está en cartelera Los Bañistas? Los Bañistas en este momento va a estar en el 35 Foro de la Cineteca, desde el día de mañana, 11 de julio, hasta el 16, que es jueves. Va a tener 2 funciones diarias, una a mediodía, a las 12 del día más o menos, y otra, dependiendo del día, es entre 6:30 y 8 de la noche. Pero no desesperan además, porque ya Los Bañistas tienen también distribuidor y a finales de año va a llegar también a la cartelera comercial, ¿no? Afortunadamente saldremos con Alphaville, que es nuestro distribuidor, saldremos a salas hacia finales del año.